Gracias. La unidad 2, bien, pues vamos a ver lo que es la acción docente e intervención socioeducativa en el diagnóstico, diseño y evaluación de programas. Bien, para dar inicio, quisiera hacer un pequeño diálogo para reconocer qué son primeramente los proyectos. ¿Qué es un proyecto? Antes de entrar en materia, un proyecto para mí es una actividad tendiente a lograr un objetivo, a lograr algo. ¿Para qué? Para mi propio beneficio o para beneficio colectivo o para beneficio de mi familia. Ese es un proyecto. Pero hay muchos tipos de proyectos. Están los proyectos productivos, están los proyectos sociales, los proyectos hidráulicos, ¿por qué no? Los proyectos personales. Un proyecto productivo viene siendo aquel en el que se obtienen bienes y servicios. Se hace con esa finalidad. Todos los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal tienen establecidos programas dentro de sus políticas públicas que son tendientes precisamente a mejorar la calidad de vida de las personas. Aquí tienen que ver los proyectos. Quisiera nada más una remembranza para entrar a lo que son los proyectos socioeducativos, que es el tema que nos ocupa esta mañana. El proyecto social, ¿cuál es el objetivo? Principalmente mejorar las condiciones de vida colectivas, mejorar las condiciones de vida de la gente, de la comunidad. No estamos hablando propiamente de proyectos escolares. Hay muchos proyectos hidráulicos en el cual se hacen presas, se hacen canales, se hacen carreteras, se hacen puentes, etcétera. Vías de comunicación que tienen que ver con el agua. Pero también tenemos proyectos personales. ¿Cuál es tu proyecto personal? Pues desde que naces, te empiezas a imaginar una serie de situaciones que van encaminadas precisamente para mejorar. Ninguna persona piensa en no mejorarse, ni intelectualmente, ni físicamente, ni moralmente. Piensas en casarte, piensas en estudiar, terminar una carrera, como es lo de ustedes, y los felicito por eso, tener una familia, comprarse un carro, una bicicleta, una casa, o como bien lo dice esta lámina, terminar una carrera profesional. Bien, pero ahora sí, vamos a entrar un poquito más en la materia, sin adentrarnos a lo que es el proyecto educativo. Vamos a ver primeramente el proyecto sociocultural. Ahora, ¿qué se entiende por proyecto sociocultural? Bien, el proyecto cultural es aquel que tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de una comunidad o de un grupo específico de personas. El proyecto sociocultural tiene que ver con el entorno, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con la naturaleza donde se encuentra la persona, porque ahí interviene lo social, que es propiamente la gente, la comunidad, y lo cultural, que es el beneficio que vamos nosotros a llevarle para contribuir a su engrandecimiento o a su mejoramiento comunitario, porque es cultural. Pero ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cómo se puede lograr que un proyecto sociocultural funcione? Ustedes primeramente, cuando van a realizar un diagnóstico en alguna comunidad o van a realizar un diagnóstico propio en su institución donde laboran, primeramente tienen que detectar una necesidad. Vaya, un problema. Cuando ustedes detectan el problema, tienen un parteaguas mediante el cual van a tomar determinaciones en su vida. ¿Y qué determinaciones van a hacer estas? ¿Lo soluciono? ¿Le busco el mejoramiento? ¿Lo hago? ¿O simplemente lo dejo? Ahí. Pero el problema ahí está. Cuando tú tienes una intervención directamente en tu escuela, ¿qué es lo que detectas? ¿Qué es dónde intervienes? ¿Cuál es tu función? ¿Qué es lo que estás pensando para determinar o para detectar una necesidad? Bien, cuando tú vas al médico, lo primero que hace es hacerte un diagnóstico.
Mediante este diagnóstico, él sabrá qué tipo de enfermedad puedas tener en el momento dado y al mismo tiempo determinar mediante la auscultación el tratamiento propio que te va a proporcionar. Y este no es un proyecto, simplemente es un diagnóstico. Pero ¿qué tiene que ver con el proyecto sociocultural? Cuando tú inicias, cuando tú empiezas la realización o la visualización que tiene que ver con un proyecto, primeramente observas el entorno y detectas un problema. Este puede ser, como lo dice bien esta lámina, en el terreno de la salud, en el terreno de la vivienda, en el terreno de la seguridad, en el terreno de la motivación, ¿por qué no? Porque es cultural, en el desarrollo personal, en el ambiente, en la cultura. Siempre pensamos, las lenguas originarias se están perdiendo. Nos recomiendan, debemos rescatarlas. Bien, ahí está un proyecto sociocultural, porque está encaminado a la gente, está encaminado a un grupo étnico, a un grupo social. Nos preguntamos por qué se están perdiendo. Bien, con el proyecto te vas a dar cuenta, vas a determinar y vas a saber cuál es la problemática y los posibles ajustes que tú vas a realizar para concaquetar o para hacer este proyecto sociocultural. Bien, pero ahora, ¿qué son los proyectos socioeducativos? Ya entramos en materia. Son una propuesta educativa de carácter preventivo, de una manera gradual y progresiva, en donde conectamos las necesidades de nuestros alumnos y alumnas para mejorar su rendimiento de formación, que lleguen a formar parte activa del entorno donde viven, para que se sientan que útiles al entorno, útiles a la sociedad. Y estos proyectos socioeducativos son sumamente importantes. Aquí es donde se da la intervención docente, aquí es donde se da la intervención socioeducativa. Contribuir para el desarrollo educativo de los menores, de los jóvenes o de los educandos. Aquí está el meollo del asunto, tema de trabajo de la segunda unidad. Podemos ver algunos ejemplos de proyectos socioeducativos. Son vastos, son muchísimos los proyectos socioeducativos. Me imagino que en tu escuela, donde estás laborando, tienes o desarrollan varios proyectos socioeducativos. Estos vienen, en primer lugar, como lo vi anteriormente en la exposición, de las necesidades que están surgiendo en el entorno. Tu entorno es la escuela, ahí hay problemas, hay situaciones que se tienen que mejorar, pero también hay otras situaciones en el entorno, hablando contextualmente del área donde se ubiquen. Y estos problemas que se detectan, si tienes el interés realmente como docente, como pedagogo, como parte fundamental de la educación, como un agente de cambio, que es un término que está muy de moda, pues te va a dar te van a dar las ganas, el deseo de intervenir. Aquí está la intervención docente. Si tú no tienes el interés por intervenir en un problema colectivo, en un problema social o en un problema de tu escuela, no vas a ser un agente de cambio. Tienes que ser un agente de cambio siempre. En tu casa, en el hogar, en la calle, en la oficina, en la escuela, en el club donde tú te encuentres, tienes que ser automáticamente, porque eres maestro y te estás formando para maestro, un agente de cambio. Y el agente de cambio en todo momento tiene una intervención social, tiene una intervención colectiva. Vaya, el tema tiene una intervención o puede tener una intervención socioeducativa. Vamos a ver algunos ejemplos de los proyectos socioeducativos que algunas instituciones o algunas asociaciones civiles, principalmente de carácter filantrópico, llevan a cabo y los desarrollan precisamente en el ámbito educativo. Aquí están viendo ustedes algunos ejemplos. No sé si en tu escuela esté llevando algún tipo de
proyecto socioeducativo. Por ejemplo, hay un proyecto muy importante que se llama la concientización de padres de familia como medio para fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes de preescolar. Nos preguntaríamos, tú María, ¿qué te preguntarías? ¿Qué tienen que ver los padres con el desarrollo integral de los menores en educación preescolar? Tienen que ver mucho, porque nosotros tenemos una idea errónea de que la educación te la da la escuela. Y la escuela es una parte formativa de la educación que requiere el niño, más cuando es del nivel preescolar. Entonces, los padres de familia tienen una importante intervención para que la educación que tú les estás dando en tu ámbito laboral, en tu ámbito educativo, sea todo un éxito. Y tengamos al final de cuentas que hombres de bien, hombres que promuevan la paz, hombres que promuevan la justicia, hombres que promuevan la equidad, hombres libres. Eso es, o ese es el objetivo principal de la educación. Otro proyecto, educar lo es todo. Bien, está aplicado por algunas instituciones, asociaciones civiles, que me ha tocado estar leyendo porque a mí me interesa mucho y me encanta lo que son los proyectos socioeducativos. En la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, es en el nivel profesional, se desarrolla un proyecto que se llama Sonrisa Navideña. Es un proyecto socioeducativo. ¿Por qué? Porque mientras nosotros lo pensamos, lo planeamos, lo organizamos, lo dirigimos, lo aplicamos y lo evaluamos, desde ahí estamos nosotros programando para un segmento determinado de la sociedad, en este caso que son los niños, principalmente los niños de preescolar y de primaria. Y este proyecto está muy completo. Es un proyecto que nosotros manejamos aquí en la universidad en el área de sociología rural. Y ya tenemos como unos 6 años más o menos, donde vamos a diferentes comunidades llevando esa sonrisa navideña con payasos que nosotros mismos hacemos las ejemplificaciones, porque es un proyecto total y muy bien delimitado. Al finalizar, yo les voy a dejar algunos proyectos, o se los voy a enviar para que los tengan, porque es muy importante que ustedes en un momento dado tengan esa guía, tengan ese precepto. ¿Para qué? Para que ustedes mismos puedan en un momento dado elaborar un proyecto socioeducativo. Todo por una sonrisa. El juguetón. El juguetón ahorita se está implementando mucho en la mayoría de las instituciones educativas, en virtud de que el problema social que tenemos en nuestro país, lamentablemente nos lleva a observar con mucha tristeza que existen algunas comunidades o cinturones de miseria en las ciudades y en el área rural, en donde hay mucha gente que no cuenta con los recursos necesarios como para comprarles juguetes a sus hijos. Con trabajos, ahorita el gobierno federal ha implementado la educación primaria, la educación preescolar. Ahorita no hay pretexto para no hacerlo. Aun sin embargo, con este tipo de proyectos que son socioeducativos, bueno, nosotros llevamos un poquito de respiro, de alegría a esos niños que nos están necesitando mediante los proyectos que les estoy mencionando. El juguetón, el medicatón, payasos para nuestros niños hospitalizados. ¿Se imaginan ustedes que formen este proyecto en alguna de las escuelas donde ustedes están laborando y lleven una sonrisa a esos menores de edad, que lamentablemente algunos están en fase terminal? ¿Se imaginan ustedes la alegría que van a crear a esos niños? Esos niños quisieran, ahorita lo dijo la maestra Liliana, algunos compañeros no pudieron asistir puntualmente a su clase en virtud de los fenómenos meteorológicos que estamos viviendo aquí en el norte del estado de Sinaloa. Ahorita por la noche hubo una lluvia copiosa y aquí estamos conformados por el 80% de sector rural. Entonces ya se imaginarán ustedes el problema para pasar y para venir a trabajar. Entonces, son esos los proyectos socioeducativos. Sembrando en mi jardín. Este proyecto se los voy a mandar.
Voy a aprovechar cuando termine la sesión para enviarles ese proyecto. Está muy bien definido y está certificado por la SEP, por la Secretaría de Educación Pública. Entonces, les va a servir de guía para que ustedes, si quieren hacer algún proyecto en su institución o donde se encuentren, bueno, tengan una guía efectiva. Los médicos de la risa, Mundo de las Estrellas, Juega con Nosotros, Por un Salón Sin Violencia. Ese proyecto creo que ustedes también lo tienen. El proyecto fue elaborado por un alumno de nosotros, se llama Por un Salón Sin Violencia. Es un proyecto que está perfectamente diseñado, muy claro, muy práctico y que se está o se pretende llevar a la práctica. Prevención y acción frente al bullying. Ahorita está de moda el bullying. Entonces, hay un proyecto también que está con la prevención y la acción frente al bullying. El trompo, las canicas y las cuerdas. Yo creo que muchos de ustedes se acuerdan que jugaban a la pilingrina, que jugaban al pinjex. Nosotros como varones era el trompo, las canicas, la cuerda. Son programas o proyectos socioeducativos que considero muy pertinentemente que se vuelvan a llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque con este tipo de juegos se interactúa socialmente y dejan un poquito la tablet, dejan un poquito las nuevas tecnologías de la educación y de la comunicación y están interactuando de manera personal, mano amiga. Los proyectos, ¿cómo se formulan? ¿Qué se quiere hacer? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Para qué se quiere hacer? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde se quiere hacer? Esta es la localización o la ubicación física. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? Estas son algunas de las preguntas que cuando ustedes piensen en hacer un proyecto socioeducativo, primeramente se las hagan. Es como cuando elaboras una tarjetita informativa en tu escuela, pues primeramente es el qué, el por qué, el para qué y la hora. Eso es básico en toda la función educativa. Y en el caso de la elaboración de proyectos, debemos nosotros de hacernos una serie de preguntas. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Hacia quién va dirigido? ¿Con qué se va a hacer? Hay unos requisitos fundamentales para los proyectos en general, que son, ¿para qué vas a hacer el proyecto? ¿Cuál va a ser el objetivo del proyecto? ¿Qué es lo que vas a lograr con este proyecto? ¿Qué esperas obtener con el proyecto? Todos queremos que un proyecto tenga éxito. ¿Hacia quién va dirigido el proyecto? ¿Quiénes son en este caso tus beneficiarios? Bueno, los niños, la escuela, el entorno, los padres de familia, la sociedad en general donde te encuentres, etcétera. ¿Qué debe producir el proyecto para crear condiciones básicas que te permitan la consecución del objetivo? En este caso, lo que vas a obtener, el producto. Las actividades que vas a realizar, con qué acciones vas a generar estos productos, cuáles son los recursos que tú ocupas para la obtención del producto y para lograr sobre todo el objetivo del mismo, en este caso tus necesidades. ¿Quién va a ejecutar el proyecto? Debemos de tener un responsable. Tú eres el responsable del proyecto. Tú eres quien lo vas a desarrollar. Y para eso nosotros, con mucho gusto, te vamos a proporcionar las herramientas necesarias para que lo puedas lograr. ¿Cómo lo vas a ejecutar? ¿En cuánto tiempo vas a obtener los productos y vas a lograr los objetivos? Bien, hay algunas situaciones que se tienen que prever. Nosotros les vamos a pasar, me imagino que están copiando, la plática está grabada para cuando la quieran consultar. Ahora nos vamos a pasar un poquito porque el término de tiempo es corto, 1 hora. Ahora vamos a ver lo que es la acción docente e intervención socioeducativa, diagnóstico, diseño y evaluación de programas. ¿Qué es la acción docente? ¿Qué es lo que piensa el profesor? Bien, el pensamiento del profesor, en lo particular, en lo que dice sobre su hacer, sobre su práctica pedagógica, es lo que entendemos como acción docente. Lo que dice hacer y lo que realmente hace en la práctica educativa, lo que es el deber ser. Yo voy a hacer esta actividad. Al final de cuentas, la cumplo satisfactoriamente. Yo voy a realizar esta actividad.
voy a programar este proyecto socioeducativo. Al final de cuentas, si lo realizo, estoy cumpliendo con la acción docente. Si no lo realizo, no estoy cumpliendo con la acción docente. Porque yo como docente, como lo dije en un principio, tengo que vislumbrar las necesidades educativas que tengo en mi escuela. Y son muchas. Ustedes desde que llegan visualmente empiezan a detectar un sinfín o una serie de necesidades en su entorno, en su escuela, con sus muchachos, con sus niños. Ahí tiene que ver mucho la acción del profesor. Si es un agente de cambio, como lo son ustedes, agentes de cambio verdaderos, porque tienen la inquietud de estudiar una carrera profesional, para ser más profesionales en su ámbito educativo. Por eso ustedes se han convertido automáticamente en agentes de cambio y están entrando automáticamente en lo que es la acción docente. Entonces, estudiar la actuación docente a nosotros nos da pistas sobre los pensamientos generales, sobre las representaciones, sobre las concepciones, sobre las creencias que tenemos en la práctica y a la hora en que enseñamos. Por lo tanto, estos factores son determinantes en la configuración de la transposición didáctica, metodológicas, estratégicas, evaluativas, elaboraciones de programas de estudio, etcétera, mediante ¿qué? La acción docente. Por tanto, la propuesta de intervención educativa es una estrategia que tiene mucho que ver con la planeación, que tiene mucho que ver con la actuación profesional docente, en donde aquí les estoy mencionando, son agentes educativos que toman el control de su propia práctica profesional. ¿Cómo? Mediante un proceso de indagación-solución. Indagación es cuestionamiento. Y tiene algunas fases principales que tomé y que me han servido mucho en la práctica, en mi carácter de administrador público. La fase de planeación. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles van a ser las herramientas que ocupo? La implementación es cuando ya estoy llevando a cabo el proyecto. El control y al final de cuentas la evaluación. Porque ningún proyecto, ninguna actividad en su área laboral o en su ámbito educativo que no sea supervisada, que no sea evaluada, tiene mucho menos mérito que una actividad que se evalúa, se comprueba o se equilibra. Bien, pero ¿qué es la intervención socioeducativa? Ya vimos lo que es la acción docente. Ahora vamos a ver lo que es la intervención socioeducativa. Bien, el quehacer docente con la visión de mejorar la calidad de vida educativa de sus alumnos. Aquí está la clave de esa intervención. La intervención socioeducativa, contribuir al desarrollo social y educativo de los menores y de los jóvenes en edad escolar. Aquí está lo que es la intervención. Pero ¿cómo se interviene? Bueno, una forma es con los proyectos socioeducativos, con los proyectos socioculturales, con la intención didáctica que tú tienes y que tú manejas, con la preparación que has adquirido a lo largo de tu carrera profesional, con la planeación de tus actividades, cómo lo haces también o cómo lo logras con la inclusión, con la colaboración y sobre todo con la cooperación, con una buena práctica educativa. Aquí está lo que es la intervención socioeducativa. ¿Qué es lo que vas a hacer o qué es lo que se requiere para una intervención socioeducativa? El diagnóstico, ¿no? Si no realizas un diagnóstico para realizar o para tener una intervención educativa o socioeducativa, difícilmente podrás elaborar un proyecto, un plan, un programa tendiente a mejorar, como lo dije en un principio, la calidad de tus alumnos, la calidad educativa de tus alumnos y por supuesto la tuya, porque tú enseñando aprendes. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que estoy observando en el entorno? Por eso les dije, cuando recién entran ustedes inclusive a su aula o a su escuela,
ya están vislumbrando, ya están viendo una serie de situaciones que los van a llevar a la comprensión de las necesidades y automáticamente el diagnóstico les va a decir, aquí está pasando esto en materia de salud, en materia de infraestructura, en materia de pintura, en materia pedagógica, etcétera. Enseguida viene lo que es el diseño. ¿Y qué es el diseño? Bueno, es el plan, es el programa, es elaborar lo que tú quieres hacer. Esto quiere decir sentarte y escribirlo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Cuando tú haces una presentación, y les recomiendo sobremanera que cuando hagan las presentaciones, antes que nada felicitarlos, la mayoría de ustedes, el 99% de ustedes, han presentado unas exposiciones que en lo personal me dejan sorprendido. Me dejan sorprendido porque me doy cuenta que están muy metidos, y qué bueno, en el uso de las TICs, de las nuevas tecnologías de la comunicación. Entonces, al 1% que le ha fallado, han hecho muy buenos trabajos, se les ha felicitado. Hagan una buena presentación del trabajo. Trabajo que les pidan aquí o en sus oficinas, hagan siempre una buena presentación. ¿Y qué es lo que van a cuidar? Principalmente la ortografía. Los logotipos institucionales todo el tiempo tienen que ir al principio. Y los temas. Bien, la evaluación de los programas en la intervención socioeducativa. ¿Qué es lo que vas a evaluar? ¿Por qué vas a evaluar? ¿Para qué vas a evaluar? ¿Cómo vas a evaluar? ¿Cuándo vas a evaluar? ¿Dónde vas a evaluar? Pues son preguntas torales que te tienes que hacer a la hora de tener una intervención. Vamos a entrar ahora poquito para concluir. Ahora sí, en el proyecto socioeducativo. Primeramente, tú tienes que detectar un problema. Lo vimos en el diagnóstico de necesidades. Tienes un problema. Entonces, tienes la oportunidad de tener un nombre para tu proyecto. Yo les di ahorita como unos 15, 18 nombres de proyectos diferentes y los van a tener al alcance con esta grabación de esta videoconferencia de la plataforma virtual de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa para con ustedes. Entonces, aquí van a entender perfectamente y con los proyectos ya elaborados que les voy a mandar, van a tener una guía formidable para que ustedes en un momento dado hagan un proyecto socioeducativo, sociocultural o personal también. Viene siendo prácticamente lo mismo. ¿Ok? Tienes que tener el nombre del proyecto. Ya detectaste el problema, ponle nombre a tu proyecto. ¿Cuál es la naturaleza del proyecto? En este caso, la naturaleza pues es educativa. En este caso, cuando ya detectas la naturaleza del proyecto, tienes que justificarlo. Todos los proyectos los tienes que justificar. Y la justificación no es otra cosa, el decir el por qué vas a realizar ese proyecto. ¿Por qué te nació la idea de hacer ese proyecto? Principalmente por una necesidad. Pero antes de esto, tú tienes que jerarquizar. Cuando tú llegas a tu entorno, detectas muchos problemas. Pero de estos problemas que tú estás detectando, si no haces una entrevista, si no desarrollas una metodología científica, simplemente con tu visión, con tu percepción personal, entonces ahí haces el diagnóstico. Ahora sí, justifícalo. ¿Cuál es el marco institucional? ¿Dónde te encuentras ubicado? ¿Cuál es la finalidad de ese proyecto? ¿Para qué lo vas a hacer? Los objetivos son muy importantes, un objetivo general y unos 2 objetivos específicos para que los aterrices en el proyecto. Vienen las metas, cuánto se quiere hacer, cuáles son los servicios que vas a prestar, qué necesidades se van a cubrir. Ahora, los beneficiarios, ¿quiénes son los destinatarios de este proyecto? ¿Hacia quién va dirigido? Los resultados de las actividades se traducen en proyectos, pero también, ¿dónde vas a efectuar el proyecto? ¿Cuál es la localización exacta donde vas a delimitar tu proyecto? En este caso, la ubicación física. En tercer lugar, especificación operacional de las actividades y de las tareas que tú vas a realizar. Estas son acciones que se van a generar para tener los productos y las actividades que tienes que desarrollar. Los métodos y técnicas que vas a utilizar, eso se los mencioné. ¿Qué métodos utilizas? ¿Cuáles son las técnicas? Pues son varias, son vastas. Cuando les pasen los proyectos, ustedes aquí los van a poder observar. Determinación de los plazos, que es la calendarización.
la calendarización precisamente de ese proyecto. Todos los proyectos les tienes que poner un plazo. 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 6 meses. Eso depende del proyecto, depende de la magnitud, depende del alcance y depende también muchas veces de la situación económica. Porque en el aire puedes tener un sinfín de proyectos, pero si no cuentas en un momento dado con los recursos necesarios para ponerlo en la práctica, difícilmente lo vas a desarrollar. Y te vas a quedar con una muy buena intención. Lo que tratamos en este curso, en este tema, así de manera muy breve, es que los proyectos socioeducativos que realices sean prácticos. ¿Ok? Aquí en esto tenemos lo que es la determinación de los plazos y la calendarización de actividades. Aquí tenemos que determinar los recursos necesarios. ¿Y cuáles son estos recursos? Toda empresa cuenta con 3 recursos básicos. Ustedes lo saben. Son los recursos humanos, son lo principal. Los recursos materiales y los recursos financieros. Hay también recursos técnicos, porque utilizan mucho ahora las tecnologías. El cálculo de los costos de ejecución o de elaboración del presupuesto, los costos del personal, los gastos, etcétera. ¿Quién va a administrar el proyecto? Los indicadores de evaluación del proyecto. ¿Por qué lo vas a evaluar? Volvemos otra vez a lo mismo y caemos otra vez en una parte fundamental del proceso administrativo, diría George R. Terry, en la administración. Al finalizar, todo proyecto, todo plan, lo tienes que evaluar. Tú mandas a tus niños, a tus hijos, a lavar la loza y parece que discretamente, pero le pasas una vista. Estás observando que la loza se lavó. Lo pones a limpiar su cuarto y automáticamente, como no queriendo la cosa, pasas y das una observación. Y ves que el cuarto está limpiecito, está impecable, está oloroso, está como tú querías que estuviera. Aparte que estás educando, estás viendo que las tareas específicas que tú estás mandando se están cumpliendo. Los factores externos, condicionantes, ¿cuáles son estos? O los requisitos para lograr el proyecto. Para determinar correctamente estos factores externos, condicionantes del proyecto, o prerequisitos para el logro de efectos e impactos, es necesario que sean, en primer lugar, que realistas, que no sea una ocurrencia simplemente porque me emocioné, detecté una necesidad y tengo la varita mágica para solucionar el problema. No. Tengo que ser, en primera instancia, realista de la situación en la que me encuentro. La mayoría de las instituciones educativas cuentan con sus recursos financieros para el funcionamiento práctico de la carrera docente o de la profesión. Pero precisamente el tema que ustedes se interesen en la creación o en la formulación de proyectos socioeducativos que mejoren la calidad de vida de sus educandos, de sus estudiantes. Aquí los proyectos, como dijimos, deben de ser realistas, además se puedan llevar a la práctica. Esto es más que nada lo que son los proyectos socioeducativos que estamos viendo nosotros en la unidad 2. Aquí en la lámina estamos observando una imagen. Ustedes están ahí en la escuela, visualícense mentalmente, piensen mentalmente que están con sus alumnos, que están interactuando con ellos, que están participando directamente con ellos, y esto se traduce, compañeros, en la intervención educativa. Aquí podemos ver a 2 niños, un varoncito y una niña, en donde están ellos pensando en un juego, pensando qué es lo que van a hacer. Bien, tú traduce esas necesidades psicomotrices, psicológicas, físicas de tus educandos en un proyecto socioeducativo. Son muy sencillos, no tienes que quebrarte la cabeza, porque en primer lugar no van a ser o no son
proyectos sustanciosos o proyectos difíciles de realizar. Como lo dije al final de la lámina, cuando estamos nosotros pensando en que el proyecto sea real, bueno, también que sea real su realización. Aquí están ustedes, están practicando con sus alumnos, se ve el mundo, se ve unos animalitos, unas jirafas. Entonces, es precisamente tu contexto. Tu contexto más o menos así lo ves. Lo estamos ejemplificando de esta manera. Respecto a los proyectos que les estuve mencionando, me gustaría hacer un poquito de énfasis en esto, para ver si ustedes se interesan y pueden practicar o poner en práctica uno de ellos. El primero que a mí me llama sobremanera la atención es precisamente el de la concientización de los padres de familia, como un medio para fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes de preescolar. Este es un proyecto que se está llevando a cabo, como se lo repito, se les va a pasar el proyecto completo, es el que les digo que está avalado por la SEP, y es un proyecto que está perfectamente bien diseñado y en lo personal a mí se me hace de muy buen gusto. Educar lo es todo, la sonrisa navideña que les comenté nosotros periódicamente, bueno, es en diciembre. Lo realizamos del 10 al 15 de diciembre más o menos, antes que salgamos del periodo de asueto, que es del 15 al 4 o 3 de enero, dependiendo el día que caiga enero del año consiguiente. Y este proyecto nosotros lo llevamos a cabo cada diciembre. ¿Qué es lo que llevamos? Llevamos pasteles, llevamos juguetes, llevamos payasos, llevamos música, llevamos personas de la localidad que tocan música infantil, y esto a los niños les encanta. Los pasteles, pues ya se los mencioné. En fin, es un proyecto, si hay la manera de enviarles algunas fotos también para que ustedes lo tengan, porque esto ustedes lo pueden implementar en sus salones de clase, con mucho gusto se los paso. Hay otro, me gusta mucho el de payasos por nuestros niños hospitalizados. Algunos médicos en algunos hospitales, ustedes lo han visto en muchas películas. En lo personal me ha tocado ver en el Teletón, en algunos hospitales de la Ciudad de México, me tocó observar en un trabajo de campo que realizamos y fuimos a un hospital, y cómo los médicos se visten de payasos, se visten de personajes, se visten del santo, y te preguntas, el médico, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué lo hace? Porque tu primera presión cuando llegamos, pues fue lo que no sabíamos. Cuando nos dimos cuenta de la magnitud de ese proyecto social, educativo, pues nos dimos cuenta de su magnitud y de la importancia. Les dije hace rato, hay muchas personas que ahorita con los fenómenos meteorológicos que nos están, que tenemos ahorita afortunadamente aquí en el norte de Sinaloa y en gran parte de la República Mexicana, pues muchas personas no pueden abrir la ventana, asomarse y disfrutar del aire, de la naturaleza, de la lluvia, del viento, porque están enfermos. Y miren nosotros dónde nos encontramos. Estamos disfrutando de una rica mañana, estamos trabajando, estamos viendo sobre los proyectos socioeducativos, estamos viendo y trabajando sobre la intervención docente, lo que significa y sus alcances, y estamos también compartiendo varios proyectos socioeducativos que son de trascendental importancia para el mejoramiento educativo en las escuelas, el mejoramiento educativo de los alumnos, para el mejoramiento educativo de los padres de familia, para el propio mejoramiento educativo tuyo como docente, como asesor, como guía. Entonces, este trabajo es sumamente importante, a mí en lo personal me satisface. Sembrando en mi jardín. Este proyecto se puede desarrollar, es un proyecto que también está avalado por la SEP. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Nosotros contamos con jardines en nuestras escuelas. La mayoría de las instituciones de preescolar, de primaria, secundaria, nivel medio superior y superior, cuentan con jardines. Bueno, ¿por qué no instruyes a tus alumnos y consigues semilla para que ellos mismos siembren, para que sepan lo bonito que es el sembrar, el hacer producir la tierra, el observar esa cosmovisión que tienen nuestros antepasados
y muchas veces nos preguntamos, dicho sea de paso, ¿por qué a ellos les gusta construir en la tierra? ¿Y por qué a algunos no aceptan proyectos sociales traducidos en políticas públicas por parte de nuestros gobiernos y no aceptan un cuarto, por ejemplo, de ladrillo? Bueno, porque la cosmovisión a ellos les llama más la atención su tierra, el absorber, el oler, el aspirar, el pisar la tierra, porque dicen que la tierra o sienten que la tierra es la madre de nosotros, de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, Sembrando en mi Jardín, para mí es un proyecto socioeducativo de los mejores. La Sonrisa Médica, Los Médicos de la Risa, Mundo de Estrellas, Juega con Nosotros. Por un Salón Sin Violencia, este proyecto, como se los dije, también se los voy a pasar en digital para que ustedes lo tengan. Prevención y acción frente al bullying. El bullying, hace poco tuvimos una pequeña plática referente al bullying, y anteriormente yo no recuerdo, sinceramente, hay algunas personas que tienen más o menos mi edad, que compartimos créditos con ellos, y recuerdo perfectamente bien que el bullying, esa palabra no existía. Aun sin embargo, la acción del bullying, sí. La acción del bullying sí se daba para el que se dejaba. Habíamos alumnos que no nos dejamos, a nosotros nos buscaban y nos encontraban. Y no por eso no éramos pacíficos. Bien, este es un proyecto fabuloso ahorita, que está de boga el bullying. Pero me puse a pensar en el trompo, en las canicas. De hecho, estoy elaborando un proyecto para irnos a las instituciones educativas, en este caso principalmente a la primaria, porque los niños de preescolar difícilmente van a poder, algunos, otros sí lo hacen, pero difícilmente van a poder accionar un trompo. Todos ustedes saben lo que es un trompo, algunos de sus hijos lo jugaron, inclusive a lo mejor hasta ustedes lo jugaron el trompo. A mí me tocó que con mis hermanas, mis primas, en una comunidad rural a la que pertenezco, jugábamos al trompo, jugábamos a las canicas, y recuerdo que hasta nos peleamos por eso. Pero ¿qué es lo que se daba? Una interacción social, pero de una manera muy penetrante. Había ese ambiente para nosotros que se convertía en una convivencia muy sana. Y dicen, ahora la convivencia se está perdiendo porque estamos utilizando mucho los medios electrónicos, estamos utilizando mucho el Facebook, estamos utilizando mucho el WhatsApp. Bien, si tú lo estás utilizando con fines académicos, con fines productivos, no tienes absolutamente por qué dejar de utilizarlos. Pero sí les recomiendo que en su casa, en tu salón, en tu trabajo o donde te encuentras, debemos de demostrar nuestra educación, no utilizando el teléfono celular cuando no se requiera, y mucho menos en la casa cuando estemos sentados a la mesa. Es parte del trabajo socializador de ustedes, de nosotros, como agentes de cambio. Mano amiga. Bien, entonces, estos son algunos de los proyectos socioeducativos que ustedes, mediante la acción docente y la intervención, van a llevar a cabo. Les había dicho que para la intervención lo primero que se tiene que hacer es precisamente el diagnóstico, el diseño, la evaluación. El proceso administrativo es muy práctico. Planear, controlar, organizar, dirigir y evaluar. Este es un proceso administrativo básico. Los proyectos deben de ser realistas, deben de ser precisos. ¿Qué quiere decir precisos? Que sean acorde a las necesidades que tú estás planteando. Que tú no digas, bueno, voy a desarrollar la sonrisa navideña, o voy a desarrollar un tipo de proyecto, la siembra de huerto en mi escuela, pero desvías el proyecto hacia otras situaciones, entonces tu proyecto ya no es preciso. Y se requiere que tu proyecto sea preciso. ¿Qué quiere decir? Que se expresen en términos concretos y no como expresión de buenos propósitos. Dicho en otras palabras, habrá que indicar con exactitud a qué fuentes se determina este factor. Hay que huir de fórmulas vagas, tales como según datos obtenidos, según datos disponibles. No, los datos que tú tienes, la información que tú estás manejando, es una
información precisa que tienes a la mano porque lo estás viviendo. Tienes una vivencia y de esa vivencia tú vas a hacer una acción y de esa acción tú vas a obtener resultados. Pero estos proyectos a la vez tienen que ser completos. Tú no puedes iniciar una tarea en tu trabajo, porque todos ustedes también trabajan, y no puedes desarrollar una tarea a medias, porque entonces no estás cumpliendo con tu quehacer. Y nos volvemos al deber ser, el pensar del docente, del profesor. Entonces, todos los proyectos que tú vayas a desarrollar, al final de cuentas, los debes de terminar completos, como deben de ser, sin que se te escape absolutamente ninguna situación. Por lo tanto, lo que implica señalar todos los factores externos que condicionan en un momento dado o que te van a dar en un momento dado y te lo va a garantizar el éxito o el fracaso del determinado proyecto que tú estás implementando. En cualquier caso, nunca se debe señalar los factores que conciernen a las partes implicadas en ese proyecto. O sea, los insumos, las obligaciones, etcétera, ya que no queda fuera del control del proyecto. En este caso, todos los proyectos socioeducativos son de suma importancia. Para terminar, acción docente e intervención socioeducativa, diagnóstico, diseño y evaluación del programa. Se dieron cuenta que terminé con que los proyectos sean completos. Por error manipulé el cursor y me fui directamente a las gracias. Quería llegar a esta unidad que es sumamente importante, la unidad 2, muy completa, trae excelente bibliografía. Entonces aquí nosotros resumimos la acción docente, la intervención socioeducativa, y donde vamos a hacer nosotros el diagnóstico, los diseños y las evaluaciones de los programas. Todo esto que lo vamos a traducir en proyectos socioeducativos. ¿Ok? Entonces, es sumamente importante, primeramente, que ustedes se concienticen, tomen en cuenta el entorno principalmente, las necesidades a las que se están enfrentando, para que en un momento dado ustedes puedan tener una acción efectiva, una acción que dé al traste con las necesidades que se están enfrentando. Hace poco me comentó un compañero que un alumno está realizando su servicio social en una institución educativa, es una primaria, y estuvo observando, por ejemplo, que la situación de los baños, la situación de infraestructura de la institución era deplorable. Bien, entonces él me pregunta de qué manera él puede intervenir. Aquí viene otra vez la palabra de intervención, y él no es docente, aun sin embargo está fungiendo ahorita, él es sociólogo, como auxiliar docente. Entonces, él mismo me resuelve la duda y, bueno, su cuestionamiento, y me dice, profe, ya hice un diagnóstico. Y aquí lo vimos. Tienes que hacer un diagnóstico. ¿Por qué haces el diagnóstico? Bueno, precisamente porque necesitas saber la situación en la que te encuentras. Lo dije muy puntualmente, el médico, tú vas y lo primero que hace es un diagnóstico, una auscultación visual, técnica, etcétera. Entonces, el alumno, en este caso, cuando me comenta el problema que se está dando en la escuela, aquí ya surge la problemática. Entonces, él tiene que provocar esa intervención para que el problema que está planteando se solucione. Si no hay recursos, bueno, entonces viene ya otra fase que se llama la gestión. Y también ustedes están muy metidos en lo que es la gestión. ¿Cuándo no han o han dejado a sus hijos sin útiles escolares? Ustedes buscan la manera de solventarlos. Les aseguro que en muchos de los casos han tenido problemas económicos para ello. Aún sin embargo, mediante su gestión, mediante su trabajo, han logrado los recursos necesarios para conseguirlos. Igual, en la escuela, cuando le comento a mi alumno, primeramente tienes que elaborar ese diagnóstico y lo vamos a presentar. De hecho, estamos en esa fase.
porque a él le interesa y a nosotros nos interesa mucho en un momento dado solucionar ese tipo de problemas. No se diga ustedes que están metidos en el aula, que están dentro del entorno educativo, que están dentro, están conviviendo periódicamente con sus alumnos, ya prácticamente los ven como sus hijos, como una parte de sus vidas, en donde los van a ver crecer 2, 3 años, 4 años, 5 años, en donde el impacto que ustedes van a tener con ellos va a ser definitivo para la formación de los alumnos. ¿Ustedes de cuántos maestros no se acuerdan que les causó un impacto favorable en su mente, en su propia formación? Tienen varios. Ahí ustedes tomaron guías pedagógicas para manejarse en su vida, para manejarse en su entorno. Entonces, dicho sea de paso, es de suma importancia que ustedes se conviertan en esos agentes de cambio, de tarea. Vayan a sus escuelas cuando les toque elaborar. Hagan una observación física, una observación práctica cuando lleguen. Desde que entran a su escuela, observen el exterior, observen el trayecto por donde van caminando, observen la infraestructura, observen las aulas, observen todo lo que necesitan. Eso en el ámbito social. Pero ahora vamos a verlo en el ámbito educativo. Ahora hagan un diagnóstico con sus alumnos. ¿Tengo problemas de bullying? ¿Tengo problemas de salud en mi escuela? ¿Tengo problemas de abandono? ¿Tengo problemas por cuestiones alimenticias en los niños? ¿Están cumpliendo con sus trabajos? ¿Están participando en clase? ¿Los estoy apoyando? ¿Los estoy ayudando? ¿Les estoy sirviendo como agente de cambio? ¿Soy un ejemplo para ellos, para que me sigan? ¿Soy su ejemplo de vida? Como anteriormente, recuerden, nosotros mirábamos al sacerdote y todavía mirábamos al maestro y mirábamos a un policía, a un médico, como los ejemplos prácticos que nosotros queríamos seguir en un momento dado. Ténganlo por seguro que sus alumnos están viendo en ustedes esos agentes de cambio. Muchos de sus alumnos quisieran ser como la maestra María Eugenia. Muchos de sus alumnos quisieran ser como la maestra Berta, como la maestra Ketita, como la maestra ejemplo o el maestro ejemplo que tenemos en el aula. Entonces, ustedes en este espacio educativo que la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, mediante la unidad virtual, les ofrece de manera directa, porque estoy viendo que están poniendo atención en la mayoría de las oficinas que están tomando esta licenciatura. Pues bien, para mí ha sido un placer, ha sido un momento muy, muy especial. Todas las preguntas que ustedes se quieran formular, por favor, vamos a pasarlas en lo que es la plataforma. La maestra Liliana nos va a ayudar a resolverlas. La maestra Margarita nos va a ayudar a resolverlas. Su servidor, soy el maestro Abelardo Alcaraz Armendáriz, soy licenciado en Administración Pública, tengo la maestría en Educación Social y me he dedicado por mucho tiempo tanto a la administración pública en gobierno del estado en Sinaloa, como también a la docencia en CONALEP, y ahorita tengo ya 13 años de servicio en la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Ha sido sinceramente un placer, me da mucho gusto convivir, interactuar con ustedes. Espero que tengan muchas dudas, porque lo primero que ustedes deben de tener son dudas, porque las dudas se hicieron para satisfacerse, para completarlas. Si no tienen dudas, difícilmente pienso o creo, ¿por qué van apareciendo hasta ahorita? Bien, no las había visto. Entonces, es muy importante que ustedes tengan dudas para que solucionen su trabajo. Entonces, por mi parte, ha sido todo.
Ha sido un verdadero placer convivir con ustedes. Les deseo de todo corazón que pasen un excelente fin de semana. Ámense, cuídense, quieran mucho a sus niños y sobre todo hagan excelentemente bien las cosas.